Bien, Continuamos, amigos. ya estamos aquí con Salud y Previsión 110, Julio Jacín y Horacio Montenegro. Aquí estamos. Sí, nosotros tenemos un invitado que nos va a tratar, para mí, uno de los temas más difíciles que tiene la seguridad social, que es la anestesia. Y la anestesia, decían antes, ya no, porque el anestesiólogo quizás es el médico que mejor maneja las drogas, es el médico que tiene que prever los problemas en los actos quirúrgicos, tiene que ver también con la preparación del paciente, que antes decían que el paciente al único médico que nunca le vio la cara fue al anestesiólogo. Ya no, ya tú no le ves la cara a nadie con la mascarilla. Pero antes el anestesiólogo era el único que iba y te decía cómo estamos, qué hay de nuevo, cogía el récord, está bien, y abul abul. Pero ahora no. El doctor Santos Ramírez va a hablar con nosotros. Yo quisiera, antes, porque tenemos tiempo, tomarme 5 minutos para que Horacio Montenegro, que está en Chile, porque si hay alguien guapo es Montenegro, le tiene terror al COVID, ¿verdad? Horacio, bienvenido a tu programa. Muchas Bien, gracias, Julio. te veo muy embollado. ¿Qué pasa? ¿Está muy Pero sí, frío hace- o tienes hace frío. gripe? Hace frío, hace mucho frío. Hace frío. Mira, Audio. Julio, yo estoy varado aquí en Chile. Yo ya regreso el 20 de julio porque aquí cerraron las fronteras a fines de marzo, producto justamente del aumento de los casos de coronavirus, que ya sobre ese tema hablaremos con nuestro invitado. Le damos Bien. la bienvenida al doctor Santos Ramírez, pasado presidente del Consejo de Sociedades Especializadas del Colegio Médico, Bien. con quienes vamos a tratar algunos temas de interés para todos los que nos están viendo. Bien, Horacio, antes de entrar con el doctor Ramírez, quisiera preguntarte, ¿cómo andan los números de coronavirus en Chile? Mire, los números de coronavirus en Chile siguen siendo altos a pesar de que hay más de 8 millones de personas que están vacunadas. Pero esa alta cantidad de casos es porque aquí se hacen en promedio 70.000 PCRs al día. La tasa de positividad nuestra anda en torno del 8%, 8-9%. A diferencia de lo que tenemos lamentablemente en República Dominicana, que es un 20% de positividad, y los números de casos se ven bajos porque la cantidad de PCR que se hacen también son muy, muy bajos. Entonces, Y muertes. la cantidad de muertos en promedio, nosotros tenemos 100 personas, fallecimientos diarios. Bien, otra Otro cosa. tema, Horacio, ¿qué vacuna se usó en Chile y que la población, qué por ciento de la población tiene las dos vacunas? mira, se han ocupado básicamente dos vacunas, a pesar de que están todas prácticamente. Sinovac ha sido la vacuna con la que más se ha inoculado a la gente. Pfizer, AstraZeneca, está llegando, en esta semana llega Janssen, y llega otra vacuna más que no recuerdo el nombre, que solamente también es con una sola dosis. De los 19 millones de habitantes, nosotros tenemos con segunda dosis aproximadamente 7 millones de personas. Un momentito. ¿Cuántos habitantes tiene Chile? 19 millones aproximadamente. ¿Cuántos vacunados hay? ¿7 millones con las dos vacunas? 8. 11. 8 millones y algo. ¿Cuántos No, muertos? con las dos vacunas, 7 millones y pico. ¿Cuántos muertos con dos vacunas y más de un mes de vacunado tú estimas que ha perdido Chile? Mira, ayer escuchaba al ministro de Salud hablando sobre ese tema. El 85% aproximadamente de las personas que están en UCI están sin vacunas. De ese porcentaje, el 50% a lo menos
son personas de 40 años hacia abajo. Los que el porcentaje restante, casi un 20% aproximadamente, un poquito menos, son personas que, si bien han estado vacunadas, tienen una condición, enfermedad de condición de base, que hace que cuando se contagian con el virus, ¿cierto?, lo complique muchísimo más, a diferencia de una persona que no tenga una situación de salud tan compleja. Llámense cáncer, una diabetes muy potente, un estado de hipertensión descontrolado, o personas que tengan problemas pulmonares de base, o crónicos renales, o temas que tengan cardiopatías. Personas que tienen ese tipo de problemas son los que, estando vacunados, se contagian, llegan a la UCI, pero es el porcentaje menor. Bien, tenemos al doctor Ramírez Montenegro y yo quisiera plantearle dos temas al doctor. Él fue presidente de la Asociación de Anestesiólogos Dominicanos y hay el COVID, el coronavirus y anestesiología. Y si eso redujo el trabajo, si solamente se hicieron los casos indispensables en este año, cómo descendieron los ingresos de esa profesión, pero hay también el tema de las compañías de seguro, que siempre que usted viene se la hablamos, en el que yo concibo que un cirujano que tenga un caso quirúrgico ya fijado, le sugiere el anestesista, porque tiene sus anestesiólogos. Quien elige el anestesiólogo es el cirujano. Entonces, ese anestesiólogo tiene que trasladarse a la clínica en donde se va a hacer esa cirugía. Y la compañía de seguros le tiene una tarifa al anestesiólogo. Como están las cosas, a mí me preocupa que a veces moverse un anestesiólogo a una clínica para hacer un caso, no creo que sea muy rentable para ese profesional. Ahora, si el cirujano le dice, en las 8 horas tenemos por lo menos 3 casos que operar, pues por lo menos el anestesiólogo dice, bueno, con 3 casos podría, con el copago, justificar mi trabajo. Pero con un caso en que quien pone la tarifa es la compañía de seguros y tener que moverse de donde está a ese centro, le va a implicar una jornada de trabajo por 1,000, por 2,000 pesos, que cualquier médico cardiólogo no intervencionista le cobra esa tarifa, le cobra esa consulta a ese paciente. Ese es el punto que yo veo. Ahora el doctor Ramírez me va a corregir. Gracias, Julito. Como siempre, agradecer a Revista 110, que de vez en cuando siempre estamos aquí para edificar a la población y ahora un pedacito a los anestesiólogos. La situación del COVID y República Dominicana con los anestesiólogos, inicialmente aquí hubo una reducción, porque todos los procedimientos, por la misma situación que no se conocía el abordaje, pues tuvimos inicialmente prácticamente paralizado el país en cuanto a procedimientos y nada más se hacían las labores de emergencia hasta que se fueron conociendo algunas medidas preventivas. En los últimos tiempos, ya con la apertura que ha habido, generalmente los procedimientos se han reiniciado, no con la prontitud que se hacían antes, pero así ha sucedido. La anestesiología es indispensable en el bloque quirúrgico y en el bloque clínico, pero ha pasado un asunto, y es que en el 2007, cuando se introdujo el Seguro Familiar de Salud, yo siempre lo he dicho, hay sociedades especializadas que se quedaron prácticamente siendo, si se quiere, olvidadas en el proceso, cenicienta del proceso, y anestesiología no escapa a esa situación. Ahí, en el 2007, hubo si se quiere, un reemplazamiento de lo que es el plan básico por el plan de servicio de salud, un plan negociado inicialmente por las partes para poder introducir el seguro familiar de salud, un plan totalmente opuesto al plan de la ley, que es el plan básico de salud. ¿Qué sucedió ahí? Se establecieron 2 resoluciones, una de las cuales explicaba y se analizaba
donde se introdujo ese plan y a los anestesiólogos se les quedó con el pedacito de que era un 35% del bloque quirúrgico y el bloque clínico. Cuando los anestesiólogos son especialistas que duran el mismo tiempo que dura un cirujano, que dura cualquiera de los que son clínicos. Ha sucedido hasta el momento en que esto no se ha cambiado, porque desde el 2007 hasta la fecha sigue habiendo el mismo plan, y a pesar de que cuando nosotros estuvimos en la sociedad, introdujimos una cartera de servicios que establecía los procedimientos que hacen los anestesiólogos con costo, valor y precio. Lo que él explica sobre la situación si te llaman a una hora determinada está contemplado en la propuesta que tiene la Sociedad Dominicana de Anestesiología. Pero hasta ahora, al no haber una política dirigida desde el año pasado en el Colegio Médico, no se ha dado apertura a esta situación y los anestesiólogos siguen siendo 1% del bloque clínico y el bloque quirúrgico. Bien, entonces, para tratar de entender un poco más la situación, a los anestesiólogos ese 35%, ¿qué es lo que significa? Como que solamente proporcionan lo que es un 35% de lo que es la atención médica en un momento determinado. Exactamente, o sea, si usted, por ejemplo, ahí se hablaba ahorita, aquí en cámara, por detrás de cámara, de que un veterinario por una cesárea cobra hasta 30,000 pesos por hacerle una cesárea a cualquier animal. Sin embargo, los anestesiólogos, una cesárea a una embarazada, ahí lo que pagan son hasta paquetes de 8,000, 12,000 pesos, y el 35% de eso, entonces lo que destina a la seguridad social a los anestesiólogos. Eso es un abuso totalmente. Primero, porque al no aperturar lo que es la ampliación del plan básico, se ha quedado desde el 2007 eso así, y hasta la fecha eso no ha cambiado. A pesar de que nosotros cuando tuvimos las sociedades especializadas, la mayoría o casi el 85 al 90% tienen una propuesta al sistema, pero el sistema no ha evolucionado en contra de no solamente de los anestesiólogos, sino de todos los especialistas, pero también de los afiliados, porque no ha habido apertura y ampliación de un plan básico. Y fíjese que hay pacientes que se le acerca y le dice, ya ellos llenaron toda la cobertura, ya la cobertura ya se llenó. Entonces ahí se queda la gente, o vendo la casa o vendo esto, porque si hay una enfermedad catastrófica, ¿cómo sigo? El que no tiene recursos está destinado a la muerte. Ese es un problema que tiene el Consejo de la Seguridad Social, que desde el 2001 a la fecha no le ha dado respuesta. Y también, ¿qué otras sociedades especializadas pueden estar en una situación semejante? La cosa es peor. Hay más de 25, apenas de 48 a 52 sociedades que existen en este momento. Unas 25 sociedades están en la seguridad social. El emergenciólogo, los médicos familiares, que incluso son la principal vía de atención, de prevención y promoción, están fuera de la seguridad social, para poner un ejemplo. Los emergenciólogos en este momento son los que están recibiendo los pacientes de COVID, están fuera de la seguridad social. Están fuera los radiólogos, los hematólogos, están los hematólogos oncólogos, los oncólogos. Hay más de alrededor de 30 sociedades que no tienen apertura en el sistema de seguridad social. O sea, que esto es catastrófico lo que está sucediendo, y por eso muchos de estos procedimientos tienen que pagarlo el afiliado. Cuando usted va, cualquier afiliado va a un médico de esto, porque no tiene cobertura en el sistema, entonces tiene que pagarlo. Eso es lo que encarece el sistema de seguridad social, porque no ha habido ampliación. Todo eso es aparte de lo que algunos médicos vienen y nos dicen aquí, de que hay procedimientos que aún siendo muy comunes no están en la seguridad social. Aquí estaba ayer un oftalmólogo diciéndonos que hay algunos procedimientos que quizás pueden ser muy comunes, pero que parece que no están incluidos en el catálogo. Eso es así. Para ponerle un ejemplo, anteriormente hay un paciente que va y lo recibimos en el quirófano. ¿Qué sucede? Que tiene una nutrición intestinal, se busca la causa, puede ser por un tumor, o simplemente tenía también un problema de trombosis mesentérica, un ejemplo, que es después de una ingesta que hace generalmente el paciente muy tarde. Entonces la vascularidad, hay isquemia de la vascularidad.
Entonces, cuando se produce eso, muchas veces se hace una laparotomía, póngase usted que ese trayecto, esa parte del intestino se corte y se queda con una colostomía. Generalmente ese paciente no había, el seguro aperturaba esa colostomía, o sea, la reclamación decía que sí, pero para entonces, si con el tiempo había que recanalizar esa colostomía, o sea, volver de nuevo ese intestino a reorganizarlo, entonces no tenía apertura. Una gente que tenía una litiasis renal y le ponía un catéter doble J, cuando le decían que sí en el momento de poner el catéter, pero para retirarlo entonces el afiliado tenía que pagarlo. La paciente con problemas vasculares de extremidades inferiores, era más fácil ordenar una amputación que entonces poner el tratamiento, porque es un poco costoso para la vascularidad. O sea que realmente es un negocio de un solo lado. Bien, le da un paso a Horacio Montenegro con algunas preguntas desde Chile. Bien. Doctor Santos Ramírez, a propósito del tema que estamos conversando, entiendo entonces que usted está alineado con las demandas que hoy preside el doctor Waldo Suero, ¿cierto?, como presidente del Colegio Médico en contra de las administradoras de riesgo de salud. Quisiera saber su posición al respecto y cuál es su opinión. Bueno, lo primero es que nosotros somos hombres ya crecidos y desarrollados en las demandas del colegio y de los médicos allá en el Colegio Médico. Yo creo que estamos de acuerdo con las demandas que ha establecido el presidente del Colegio Médico en este momento. Es indiscutible que son demandas justas. Podemos estar de acuerdo o no en la forma que él ha organizado esa protesta. Yo creo que lo único que ha sido fundamentada fuera del Consejo de Seguridad Social, se ha establecido respuesta aquí en algunos estamentos, en algunas provincias, algunas regiones, y era importante que se rescatara una resolución, porque recuerde que nosotros en la gestión nuestra se le hizo el único paro histórico a las ARS, organizada también con la unidad de las clínicas privadas. Ese paro apenas duró 48 horas y trajo como respuesta una resolución que es la 482-07, donde se demostró y fue garante el gobierno a través del ministro de Trabajo y el CISARRI, de la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, el doctor Pedro Luis Castellano, para establecer unos fondos que se estaban perdiendo como pago a la Tesorería de la Seguridad Social, porque se demostró que 500 empresarios de este país aludían y evadían. Aludir es como cuando tú reportas a la tesorería que tú tienes un empleado que ganando 11,000 pesos, lo que te ganas son 3,500 y pagas 150 a la tesorería. Y otros evadían entonces los impuestos. Habían 500. Se reorganizó un monto en ese momento por la tesorería a los 4 meses de ese paro en un acuerdo de 650 millones de pesos. Se aumentó la cápita por primera vez históricamente desde el 2007 a la fecha de 1.014 a 1.164 pesos y se obtuvo para los médicos una consulta elevada de 270 a 500 pesos. A favor de los afiliados se obtuvo también 300 pesos por día cama en laboratorio e imágenes también, y a favor de las clínicas privadas que tenían 6 años que tampoco se le aportaba. Como observa, yo creo que era el camino pedirlo en el Consejo simplemente de la Seguridad Social y lamentablemente eso no se hizo. Tal vez lo único que podemos cuestionarle. ¿Qué pasa? Que el Consejo de Seguridad Social se ha hecho como el chivo a un ladito para decir, bueno, hay que reunirnos ahora y aperturar esta resolución, activarla, que es producto nuestra, y como dice esa resolución, hay que aumentar tarifas y honorarios y aumentar el plan básico también, porque la población tiene que involucrarse también en las demandas del colegio médico. ¿Y cómo tú lo introduces? Aumentando el plan básico, que era como estábamos conversando aquí con Homero ahorita, para que haya más apertura de procedimiento y tenga que ser menos costo para los afiliados.
porque esta lucha también tiene que tener un sentido social. Y es lo que simplemente ha faltado. Ahora, no estamos de acuerdo con lo que sí está pasando, con querer cercenar la democracia del Colegio Médico Dominicano. Usted puede estar de acuerdo no con la forma en que se ha enterado esa lucha, pero esa lucha es justa y tiene más de unos 13 años después de la entrada del Seguro Familiar de Salud. Bien, vamos a hacer una pausa en Salud y Previsión, volvemos en unos instantes.